bienvenidos a todos. Qué bueno que están conmigo, están con nosotros, aún desde la distancia. Les envío saludos, un abrazo fraternal con mucho cariño a los hermanos aquí en Houston, en Texas, en Puerto Rico, en la República Dominicana, España, Venezuela, donde sea que nos estén mirando. Saludos. Estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día muy valioso para nosotros, que nos llena de regocijo, de alegría, nos levanta el ánimo, el entusiasmo. Qué lindo es el Señor. Quiero comenzar nuestro culto en esta mañana leyendo unos versos del libro de Juan, capítulo 20. Verso 19 en adelante. Por favor, síganme mientras leemos. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Qué lindo es el Señor. En estos pocos versos les dijo paz 3 veces. Les dijo paz a vosotros en el verso 19, cuando dice que estaban reunidos porque tenían miedo. Y eso nos dice al Señor. El Señor hoy día a nosotros, con la pandemia, cuando tenemos miedo, el Señor nos dice paz. Pero esto no se quedó ahí. Dice que se regocijaron cuando vieron a Jesús. Así que tal vez hicieron mucho alboroto, mucho ruido de alegría, de gozo. Y Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Qué lindo es el Señor. Y luego cuando continúa y le hablan a Tomás, y Tomás no cree tampoco, pasan 8 días y Jesús vuelve y entra y le dice: paz a vosotros. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos incredulidad, Jesús nos dice paz. Ay, estas palabras me animaron tanto ayer que quise compartirlas con ustedes. Un tiempo de temor que compartimos muchos diariamente. En tiempo de regocijo, en tiempo de incredulidad, el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo nos extiende la mano y nos invita a tener paz. En esta mañana, mientras adoramos al Señor,
mientras escuchamos el mensaje de esta mañana, mantengamos esto en nuestro pensamiento. Jesús nos invita a tener paz. Que Dios me lo cuide. Oremos juntos. Señor precioso, precioso Señor Jesucristo. Jesús, te amamos. Jesús, te adoramos. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias por tener compasión de nosotros cuando tenemos miedo, Señor. Gracias por tener compasión cuando mostramos incredulidad y duda, Señor. Gracias por estar con nosotros en el tiempo de alegría y en el tiempo de dolor. Gracias por estar con nosotros, con la nación completa, con el mundo, con todo aquel que sufre en este momento, Dios. Gracias, Jesús. Te entregamos esta actividad en tus manos y esperamos en ti, Jesús. Amén y amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El cielo vibró, el Hijo del Señor en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue aquí vencido. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El cielo vibró, el Hijo del Señor en tinieblas.
Gracias por tu amor.
se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios estamos otra vez acá adorando al Señor, celebrando hoy domingo el Día del Señor, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como todo domingo la iglesia se reúne para proclamar que Cristo ha resucitado, aleluya. Él ha resucitado, Él vive. Y damos la gloria al Señor y la honra a Dios por su bondad y su infinito amor. Y en esta mañana quería compartir con ustedes, hermanos, hermanos, y con todas las vidas que nos puedan estar oyendo y mirando la palabra de Dios, creyendo en el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está allí contigo en tu casa, en tu cuarto, en tu sala. Dios está allí contigo en el carro. Dios está allí contigo en el hospital. Dios está contigo donde quiera que estés. La presencia de Dios está con nosotros, aleluya. Por eso quiero orar, que el Señor se glorifique, te bendiga, nos bendiga, que su palabra llegue a nuestros corazones, que el mensaje de Dios se escriba por el Espíritu Santo en nosotros, y que podamos mantenernos firmes, mantener nuestra fe en el Señor. Y si todavía no conoces a Cristo o te has apartado del Señor, que sea el día del Señor para ti, el día de la resurrección de Cristo en tu corazón, el día de la obra del Señor en tu vida. Que sea el día donde Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti esa paz maravillosa que leemos en la palabra de Dios, que el Señor proclamó para sus discípulos. Quisiera orar a Dios que nos dé gracia, nos dé de su Espíritu Santo para poder honrar a Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y honra a ti, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de toda la obra de Cristo. Señor, te damos gracias, Señor, porque por ti estamos de pie, Señor. Por ti andamos, por ti, oh Dios, vivimos. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, tu Hijo. Gracias por el amor de Dios revelado en Cristo para nosotros. Bendícenos hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda, oh Dios, ministrarnos y hablarnos y dirigirnos, Señor. Padre, que tú, oh Dios, tomes nuestras vidas y nuestras cargas hoy. Oh, glorifica tu nombre en nosotros, Señor. Te lo pedimos en todas las vidas que estén, oh Dios, Señor, hoy, abriendo su corazón para ti. Que la luz de Cristo los inunde, los alumbre y sus vidas sean bendecidas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero leer en las Escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Es maravilloso cuando encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cómo estos discípulos del Señor proclamaron la obra de Cristo. Y el apóstol Pedro, según nos relata el libro de los Hechos, fue el primer discípulo que se levantó y dio el mensaje al pueblo y proclamó la resurrección de Jesucristo. Y lo habló abiertamente a todos los que estaban allí presentes. Yo quiero leerle un poquito de esa palabra que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro comienza este mensaje, estas palabras a aquellas personas, tenía una audiencia muy particular. Todos los que estaban allí habían sido testigos de la obra maravillosa de Jesucristo. Habían visto los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas. Habían participado de toda esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Habían sido testigos oculares allí también de ello. Y Pedro les dice, ustedes que fueron partícipes de toda la maravillosa obra de nuestro Señor, y le pone el nombre de Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. Ustedes vieron a Jesús de Nazaret haciendo estas obras maravillosas. Y fueron testigos de esa obra maravillosa del Señor. Y luego en el versículo 23 le dice a ese mismo Jesús que se manifestó maravillosamente, que mostró a Dios de una manera maravillosa en su vida, que proclamó la palabra de Dios. Y yo quiero que consideres esta palabra del versículo 23. Dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Yo quiero en esta mañana resaltar esta palabra para nosotros. El apóstol Pedro trae ante estas personas el hecho de que Dios estaba al tanto de todo lo que había sucedido. Y no solamente estaba al tanto de los acontecimientos de aquel momento, sino que él de antemano sabía lo que iba a pasar. Y que en cierta manera Dios había intervenido en esta situación. Porque dicen determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a Jerusalén y que allí sería arrestado, sería juzgado, sería condenado, iba a morir en manos de inicuos y al tercer día él iba a resucitar. En aquel momento que Jesús se lo decía a sus discípulos, ellos no comprendían estas cosas y no podían entender. Pero una vez que Cristo resucitó, una vez que Cristo salió de la tumba al tercer día, y una vez que Jesús se presentó ante ellos y les probó que Él era el Jesús de Nazaret, que había sido crucificado, pero que al tercer día haber resucitado, empezaron ellos a comprender y a entender la obra maravillosa que Dios había hecho y cómo Jesucristo vino a dar su vida por ellos y por todos los pecadores, y que todo eso estaba en el plan divino de Dios, porque Dios quería revelarse al hombre. Jesucristo trajo una revelación de Dios de una manera completamente nueva para ellos. Jesús reveló el amor de Dios. Jesús mostró a un Dios compasivo, a un Dios clemente, a un Dios bueno, que estaba dispuesto a hacer el sacrificio más grande para salvar al pecador. La resurrección de Cristo establecía la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías prometido, de que a Él levantarse de entre los muertos, al tercer día resucitar, todo lo que Él había dicho era verdad. Se establecía la verdad de lo que Dios quería hacer con el hombre, del deseo de Dios y el anhelo de Dios de salvarnos. Cuando Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, eso no se podía comprender en la magnitud de lo que significaba eso, hasta que Cristo murió en la cruz por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz y da su vida allí y pasa toda esa
ese Calvario, al resucitar de entre los muertos, podemos reconocer, admirar el amor de Dios. Por eso Juan, el apóstol Juan escribe, Dios es amor. Porque el amor de Dios se reveló tan maravillosamente para nosotros. Y lo que señala aquí el apóstol Pedro es que Dios estaba al control, estaba al mando de todo esto. Dios sabía todas estas cosas. Dios había ya predicho, había sido profetizado. Jesús mismo lo había confirmado de que todas estas cosas iban a suceder. Pero Dios estaba obrando, permitiendo y actuando para mostrarnos a nosotros el amor que Él nos tiene. Jesús dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 19, nadie hay bueno, solo Dios. Solo Dios es bueno. No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Dios es bueno y todos los actos de Dios están gobernados por su bondad. Y esto que sucedió, aunque fue un crimen, en la segunda parte del versículo 23 dice, ustedes lo arrestaron, lo prendisteis y lo matasteis, lo crucificasteis. Ese es el crimen más grande de la historia. Haber tomado a un hombre totalmente inocente, que no hizo maldad, que todo lo que hizo fue bien para la humanidad, y haberlo llevado a una humillación tan grande, a una muerte tan vil, tan cruel. Es un crimen terrible. Pero ¿sabe? Dios estaba allí viendo todo eso, permitiendo esa situación, permitiendo que pasara esto, para que se cumpliera su palabra. Porque por encima de todo eso está la bondad de Dios, el amor de Dios, de hacerle bien al hombre, de salvar a la humanidad perdida. Cuando Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice la palabra de Dios que no había bueno ni siquiera uno, que no había quien hiciera el bien. Cristo vino para salvarnos en esas circunstancias tan terribles. Así que cuando notamos en las Escrituras estas palabras, podemos por encima de esto saber que Dios está como Dios del universo. Dios está por encima de todas las cosas. Gobierna. Amén. Dios gobierna los tiempos y las edades. Él pone reyes y Él quita reyes. Él hace. Dios está por encima de todas las cosas. Hoy nosotros estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo este momento tan difícil. Parece que todo se sale de las manos, las cosas que la naturaleza está haciendo, están sucediendo. Pero yo sé una cosa, nuestro Dios está por encima de todo. Amén. Nuestro Dios está gobernando las cosas. Y sabe, todo lo que hace Dios, lo hace conforme a su amor y conforme a su bondad. No lo entendemos muchas veces. Hoy quizás no comprendemos el dolor, el sufrimiento que estemos pasando o que algún ser querido está pasando. Pero Dios está haciendo las cosas lleno de amor, lleno de compasión y buscando siempre el bienestar de su creación, de cada uno de nosotros. Así que cuando el apóstol Pedro se dirige a estas personas, les hace ver primero que Dios no perdió el control de aquella situación, que Dios sabía lo que estaba sucediendo, que Dios lo había anticipado, pero con todo y con eso había una responsabilidad en cada una de aquellas personas que habían participado directa o indirectamente en la crucifixión de Cristo. Había una responsabilidad en el hombre. Y esa crucifixión, hermano, nos hace ver a nosotros lo horrible que es el pecado. Lo horrible que es el pecado.
y hasta dónde el pecado ha dañado la humanidad. Por lo cual es importante para nosotros que podamos reconocer y tomar una decisión en nuestras vidas. No podemos permitir el pecado en nosotros. No podemos vivir en pecado. El pecado es horrible. Destruye al hombre. Hace los crímenes más horrendos. Usted y yo tenemos que rechazar el pecado. Tenemos que tomar una decisión. En el versículo 24 dice Pedro, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo levantó. Jesucristo fue a la tumba. Pusieron una piedra delante de la tumba y estuvo allí hasta el tercer día. En aquella mañana del tercer día, Dios lo levantó. Dios lo resucitó. Aleluya. Dios manifestó el poder de la resurrección allí. Y dice que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Había sido proclamado ya que Cristo iba a resucitar. Había sido proclamado la victoria. Jesucristo mismo proclamó la victoria de la resurrección cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Y aquí notamos como la palabra de Dios dice que Dios lo levantó. Hay un poder de resurrección operando allí, levantando a Jesús de entre los muertos. En el libro de Hebreos, cuando el escritor de los Hebreos habla acerca de este tema, nos dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 2 de Hebreos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La razón por la cual Cristo vino en un cuerpo como el tuyo y el mío, porque tenía que ser así. ¿Y cuál era el propósito? Para destruir. Escucha esas palabras que usa el libro de Hebreos. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús tenía que venir en ese cuerpo, tenía que morir en la cruz. Porque a través de su muerte destruía. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A través de la muerte Cristo destruyó al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un temor que hace que el hombre sea esclavo. Ese temor se va cuando creemos en el Cristo resucitado. Cuando creemos en la obra de Cristo Jesús. Aleluya. Ese amor de Dios revelado en Cristo, ese perfecto amor de Dios, echa fuera el temor. Hay algo maravilloso que sucede en la vida del hombre cuando Cristo, el Cristo resucitado, vive en nosotros. Cuando creemos en Cristo Jesús. Para librarnos, para libertarnos, para romper las cadenas del temor, para librar nuestras vidas. ¿Y sabe qué? En la vida y en este tiempo luchamos con el temor. Tenemos estos dardos del temor que nos asaltan, pero tenemos a un Cristo maravilloso que ya venció la muerte, que ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte y nos ha dado y nos ha ofrecido libertad a nuestras vidas. Y podemos abrazar esa victoria de Cristo y podemos confesar esa obra maravillosa de Jesucristo. Aleluya. Cristo en verdad ha resucitado. Aleluya. Y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la fortaleza para pararnos hoy y proclamar que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Luego, quiero leerte un poquito más aquí. En el versículo 32 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice, a este Jesús
resucitó Dios. A este Jesús, al Jesús de Nazaret, al Hijo de María, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí está apóstol Pedro, aquel discípulo que negó tres veces a Jesús. Aquel discípulo ahora se ha puesto de pie. Aquel hombre cobarde ahora se levanta como un gigante, un héroe de la fe. Y dice, nosotros somos testigos. No solamente Pedro, todos los demás apóstoles que estaban con él, los demás discípulos que estaban allí presentes, todos son testigos de que Cristo ha resucitado. Tuvieron la experiencia de ver a Cristo resucitado. Así que, verso 33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra majestuosa de Dios, la mano extendida de Dios, el poder de Dios, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La Biblia dice que David en los Salmos como profeta trajo palabras de Dios al hombre. Y una de estas profecías que cita Pedro aquí es cuando Jesús resucita. Estaba en la profecía bíblica, dice que Dios le dice, siéntate a mi diestra. Jesús resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Tomó su lugar. Dios le dio la autoridad. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se sentó a la diestra de Dios. Dios le dio la autoridad. Dios lo hizo Señor y Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que está gobernando. Yo quiero que mires eso. Él está gobernando. Sentarse a la diestra de Dios significa tomar un lugar donde Dios lo puso a gobernar. Nuestro Cristo gobierna la creación. Tiene potestad en el cielo y tiene potestad en la tierra. Y dice el versículo 35, quiero que lo mires, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, ese hasta significa un tiempo. Dios tiene las cosas establecidas. Dios tiene sus tiempos. Y desde que Jesús se sentó a la diestra de Dios, ha comenzado un tiempo. Y ese tiempo va a terminar cuando todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Hoy usted y yo vivimos este momento tan duro y difícil. Pero una cosa sabemos, nuestro Señor reina. Jesucristo, que ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios, Él reina. Y Él reina con poder. Y está gobernando. Y está siguiendo el calendario de Dios. Y está siguiendo lo que Dios ha establecido en su palabra, la profecía de Dios. Él está haciendo lo que Dios ha determinado que suceda. Y va a estar ahí hasta que todos los enemigos se postren, dice, hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Por lo tanto, usted y yo podemos sentir hoy fe. Podemos llenarnos de fe. Se puede llenar nuestro corazón, nuestro interior de fe y confianza. Nuestro Dios reina sobre la pandemia. Amén. Nuestro Dios reina sobre los gobiernos de este mundo. Nuestro Dios tiene el poder y el dominio. Aleluya. Y lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Dios es soberano. Dios está a cargo de todas las cosas. El versículo 36 dice,
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, una vez el mismo Jesús que murió en la cruz, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, el mismo Jesús que murió en la cruz es el mismo Jesús que salió de la tumba, por lo tanto la tumba quedó vacía. Aleluya. Este mismo Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios ha confirmado a través de la obra de la resurrección que Jesús es el Señor y es el Cristo. Y eso nos llena de confianza a nosotros una vez que abrazamos la fe del Evangelio y proclamamos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Cristo. Aleluya. Proclamamos que Jesús es el dueño de nuestras vidas y que Él es nuestro Salvador. Él es el ungido de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Él es el que nos ha salvado. Proclamamos la verdad de Cristo Jesús para nuestras vidas. Proclamamos los hechos de la palabra de Dios para nosotros. Y usted y yo podemos confesar hoy la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En esa situación que tú vives hoy, Cristo es Rey y Señor. Puedes llevar toda tu vida al Señor. Puedes presentarle a Dios tu vida. Puedes abrir tu corazón al Señor. Puedes decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú eres, proclámalo hoy, tú eres Señor y Cristo para mí. Dios proclamó que Jesús es Señor y Cristo. Pero tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Aleluya. Hoy es un día para cantar victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando la gente escuchó las palabras de Pedro y aquella persona que estaban allí, aquella multitud que habían sido partícipes de la crucifixión de Cristo, dice la Biblia que se llenaron de tristeza, se compungieron, porque reconocieron que ellos eran culpables de lo que había sucedido. Y Pedro entonces les dirigió a ellos estas palabras. En el versículo 38 les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero dejarte en esta mañana con esta palabra. El arrepentimiento es necesario en tu vida y en mi vida. Arrepentirnos. Y si todavía no te has bautizado, bautizarte también es necesario para el perdón de los pecados, para que tu vida reciba los beneficios de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Es cuando tomamos los pasos de fe, cuando vemos los resultados viniendo a nosotros. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que eso sucede en nuestras vidas, una vez que nos arrepentimos y le entregamos nuestro corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Aleluya. Recibimos el don del Espíritu Santo. Y es algo maravilloso como nuestra vida es transformada. La vida de aquellos hombres fue transformada. Aquellos hombres desesperados, angustiados, como se leyó al principio, escondidos detrás de una puerta, escondidos en unas casas allá, por miedo, Cristo vino y transformó sus vidas. Una vez que Cristo resucitó, todo fue diferente. Dios trajo una vida poderosa a ellos. El poder de la resurrección los levantó de allí, y le dio nuevas fuerzas, y le dio nuevo ánimo, y le dio nueva confianza en sus vidas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Dios tiene para ti nuevo ánimo,
Dios tiene para ti una nueva confianza. Dios tiene para ti fortaleza espiritual, para que tú te levantes en el poder de Dios, para que tú te mantengas firme en el Señor, para que tu confianza esté en el Señor y en la obra que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero orar en este momento. Yo quiero pedirle a Dios por ti, que Dios haga la obra en tu vida, haga la obra en cada uno de nosotros, que agarremos, ¿verdad? Que nos apoderemos de la victoria de Cristo, que podamos declarar la obra de Jesús. Aleluya. En un comentario bíblico que leí dice que en el Oriente, los días domingos, cuando los cristianos se encuentran en la entrada de la iglesia, uno dice: el Señor ha resucitado, y el otro le contesta: en verdad el Señor ha resucitado. Aleluya. Y eso es lo que nosotros proclamamos hoy. Cristo ha resucitado. ¡Qué victoria! La obra de la cruz. ¡Qué victoria! Amén. Todo lo que Cristo sufrió y padeció, porque Él se levantó victorioso de la tumba, y Él es nuestro Señor y nuestro Cristo. Proclámalo en tu vida hoy. Él es mi Señor y Él es mi Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando, los que están mirando. Todo aquel que en este momento dobla sus rodillas, confiesa delante de ti sus pecados y declara que Jesucristo es su Salvador. Yo te pido ahora mismo, Señor, que entres a su vida, que obres en su vida, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te lleves, Señor, todo ese temor esclavizante, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús la palabra que fue escrita para nosotros a través de la muerte de Cristo. Él nos ha libertado del imperio de la muerte y ha destruido al diablo. Yo proclamo la victoria para cada uno de mis hermanos, para todos nosotros. Proclamo el poder de resurrección de Cristo operando en nosotros para hoy, en este día domingo, en esta mañana. Nuevas fuerzas, aleluya, nuevas fuerzas del Señor entren en nosotros. La victoria de la cruz eche fuera todo temor. En el nombre de Jesucristo, proclamo el señorío de Cristo, el poder de Cristo. Él está gobernando, Él es la cabeza de la iglesia, Él está reinando sobre nosotros. Yo proclamo la obra de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, pido que el poder de Dios opere en la vida de cada uno de nosotros. Y recibamos de Él fortaleza, recibamos de Él salud, recibamos de Él libertad. Y nuestras mentes se aclaren, nuestros pensamientos se aclaren, Señor, y podamos ver hacia adelante la victoria de Cristo. Y podamos proclamar, como el apóstol Pablo proclamó: somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que sigas firme, confiando en Dios para tu vida. Buenos días. Su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre.